Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Jonathan González García. Soy estudiante de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Actualmente me encuentro cursando la licenciatura en Derecho. Mi matrícula es la 210-32-937. Estoy cursando el módulo Juicios de Amparo 2. El reto que voy a llevar a cabo es el reto número 6, litigio estratégico. Mi asesora es la licenciada Rosa María Olivero Sánchez. Como parte del reto número 6 se me pide que analice la información que se presenta en unos enlaces y que debo de elegir entre cuatro opciones que se presentan. Yo elegí la opción número 4, litigio estratégico y derecho a la no discriminación, sentencia dictada por el juez noveno de distrito en el estado de Michoacán, en la que se analizó la posible inconstitucionalidad de una norma, pues presuntamente infringe la protección de los derechos de los menores de edad que nacen en el contexto de una unión familiar homoparental. Bien, me puse a analizar este archivo y lo que encontré es que es un juicio de amparo presentado directamente en contra de las autoridades, en este caso la directora del registro civil en el estado y la oficial del registro civil del municipio de Hidalgo de Michoacán. En los actos reclamados es el director general del registro civil en el estado de Michoacán de Ocampo la omisión de autorizar el registro de nacimiento de los menores y por consecuencia la omisión de autorizar y expedir las actas de nacimiento, así como las claves únicas de registro de población CURP. La omisión de efectuar el registro de nacimiento de los menores, asentando como padres de los menores, y por consecuencia la omisión de expedir las actas de nacimiento y sus claves únicas de registro de población. Las autoridades responsables es el Congreso del Estado de Michoacán de Campo, el Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán de Campo. De los actos reclamados, el Congreso del Estado de Michoacán de Campo, la inconstitucionalidad del artículo 334 del Código Familiar para el Estado de Michoacán, en específico la parte que aduce cuando se trata de matrimonio heterosexual, se presumen hijos de los cónyuges, al contener una categoría sospechosa, esto es, una distinción basada en las preferencias sexuales, lo que se traduce en la anulación o menoscabo de los derechos humanos y libertades de las personas. Como podemos ver, el artículo 334 del Código Familiar para el Estado de Michoacán, obviamente en él obra una inconstitucionalidad. De ahí que se contrapone con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que expresamente prohíbe toda discriminación motivada por las preferencias sexuales o cualquier otra parte que atente contra la dignidad humana, pues expresamente restringe la regulación de la filiación de los hijos del matrimonio, una condición de matrimonio heterosexual, lo que transgrede sus derechos como pareja del mismo sexo, hombres a libre desarrollo de su personalidad, dignidad humana y plena determinación para ejercer su derecho a la procreación a través de los métodos de reproducción asistida. Asimismo, aduce que el precepto reclamado resulta inconstitucionalidad porque trastoca los derechos de los matrimonios igualitarios, el derecho a la libertad de procreacional de las personas, lo que se traduce en la vulneración de los derechos como esposos para registrar a sus hijos como nacidos dentro del matrimonio del mismo sexo. Afirman deben ser reconocidos los derechos de los menores hijos a los datos de afiliación de los promoventes como los esposos, quienes estuvieron de acuerdo en realizar los procedimientos médicos de reproducción asistida en el ejercicio de su derecho de libertad procreacional, que detentan como pareja y esposos. Ante ello, la omisión de la autoridad responsable de registrar a sus hijos como nacidos del matrimonio de ambos violenta el derecho humano de los menores a llevar un nombre y apellidos, así como los derechos de los promoventes a la libertad procesal, dignidad humana y la no discriminación basada en preferencias sexuales. También aducen que los responsables vulneran en perjuicio de sus hijos menores el derecho a la identidad y al nombre, de conformidad con el orden nacional, internacional y en la doctrina, al negar el registro de sus menores en la aplicación del artículo 334 del Código Familiar de Michoacán. Sin embargo, al darse cuenta que es anticonstitucional este artículo, la Sala resolvió que se deberán de llevar a cabo los registros de los citados infantes con una doble filiación paterna con los apellidos antes citados que corresponden a los cónyuges. Asimismo, se deberán despedir las actas de nacimiento respectivas y realizar las gestiones necesarias para la expedición de las constancias relativas CURP, clave única de registro poblacional, de cada uno de los menores que se citan. Además, se debe de proteger a los representantes legítimos de los menores y asimismo a los menores en contra de las autoridades responsables y por los actos reclamados precisados anteriormente. Bien, también como parte del reto se me pide que responda a dos preguntas. La primera pregunta dice, ¿cuál es la relación del derecho a la no discriminación con el litigio estratégico? El derecho a la no discriminación y el litigio estratégico están estrechamente relacionados,
ya que el litigio estratégico es una herramienta legal y jurídica que se utiliza para combatir, prevenir la discriminación y promover la igualdad de los derechos y oportunidades para las personas. La segunda pregunta que me hacen es: ¿identifica el caso práctico en el que se haya hecho uso del litigio estratégico para la protección del derecho a la no discriminación? Uno de los casos prácticos más destacados en el que se ha utilizado el litigio estratégico para la protección del derecho a la no discriminación es el caso de Atala Rifo y Niñas contra Chile, que fue llevado a cabo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El caso involucra a Karen Atala Rifo, una jueza chilena que perdió la custodia de sus hijas por decisión de un tribunal chileno. La decisión se basó en el hecho de que Atala Rifo vivía con su familia del mismo sexo, lo que fue considerado como un factor perjudicial para la crianza de sus hijas. Atala Rifo presentó una queja a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, alegando que Chile había violado los derechos humanos y discriminaba debido a su orientación sexual y al separarla de sus hijas debido a los prejuicios basados en los estereotipos de género. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos aceptó el caso y presentó una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia en la que declaró que Chile había violado los derechos de Karen Atala Rifo y sus hijas a la no discriminación y a la igualdad ante la ley. Este caso ilustra cómo el litigio estratégico puede ser utilizado para desafiar y prevenir la discriminación, promoviendo la igualdad y el respeto hacia los derechos humanos, y cómo las decisiones judiciales pueden tener un impacto significativo en la lucha contra la discriminación en México y en todo el mundo. Bueno, espero haber cumplido con lo solicitado en este reto número 6. Asesora, de antemano le mando un cordial saludo, espero que se encuentre muy bien.